Es la hora del terror. Suscríbanse ya y denle a like para no perderse ninguna historia. Lo más aterrador de mi infierno personal es que todo comenzó con un almuerzo perfectamente común. Era un domingo lluvioso en Madrid, ese frío húmedo que se te cala en los huesos, y el olor del cocido de Doña Carmen, mi casera, subía por el viejo edificio como una invitación irresistible. Yo, Héctor, con mi vida mediocre de contable, acepté el plato lleno que me ofreció con una sonrisa en la puerta de su apartamento. El cocido estaba pesado, contundente, el tipo de comida que reconforta el alma y paraliza el cuerpo en el sofá. Sentí un trozo particularmente duro de chorizo entre mis dientes, algo crujiente y extraño que no se disolvió. Cansado, distraído, lo tragué sin pensar. Fue un movimiento simple, banal, un instante de puro descuido que rasgó para siempre el tejido de mi realidad. En los días siguientes, una sensación extraña comenzó a instalarse. No era una enfermedad, al menos no una que ningún médico en Barcelona, a donde fui a visitar a mis padres, pudiera diagnosticar. Era un peso frío en el fondo de mi estómago, una presencia inerte y helada que parecía estar siempre conmigo. Los cambios comenzaron de forma sutil. Los sueños, primero. Soñaba todas las noches con un hombre de espaldas a mí, en un campo de trigo en algún lugar de la sierra de Guadarrama. Él no se daba la vuelta, no hablaba, solo susurraba números, una secuencia interminable y sin sentido que resonaba en mi mente al despertar, sudando frío. El mundo a mi alrededor comenzó a adquirir una textura diferente. Los colores parecían más desvaídos, especialmente el rojo, que ahora tenía un tono sepia y enfermizo. Los sonidos se distorsionaban, las voces se convertían en zumbidos irritantes, y empecé a oír susurros en lugares silenciosos, como mi minúsculo salón o la firma de contabilidad donde trabajaba. La entidad, porque ahora sabía que era una entidad, no se comunicaba con palabras. Se comunicaba con impulsos. Un deseo súbito y avasallador de contar todos los ladrillos del edificio de enfrente, uno a uno, hasta que mis dedos sangraran. Una rabia irracional al ver a un niño con un helado de fresa, una furia tan profunda que tenía que encerrarme en el baño para no gritar. La moneda, descubrí lo que era semanas después, en un momento de desesperación absoluta. El dolor en mi estómago se había convertido en una agonía constante, una punzada helada que me doblaba por la mitad. Finalmente, después de una noche de vómitos violentos donde algo metálico me raspó la garganta, la expulsé en el lavabo del baño. Era una moneda pequeña, antigua, de un metal oscuro y pesado que no reconocía. No tenía el rostro de ningún emperador o figura importante, solo inscripciones extrañas, arañazos que parecían formar patrones de ojos y bocas torcidas. Y estaba caliente, absurdamente caliente, como si hubiera salido de una forja, no de mi estómago. Lavarla bajo el grifo frío fue un error. El agua se evaporó al tocar la superficie con un silbido bajo, y una voz, no un sonido, sino una forma pura de pensamiento alienígena, explotó dentro de mi cráneo. Era una sensación de posesión antigua, de un derecho adquirido. La moneda había sido tragada, el pacto estaba hecho. Yo no la había buscado, pero ella me había encontrado. Yo era la casa ahora, y el inquilino no tenía intención de irse. Ahora mismo, tú, allá del otro lado, debes estar pensando que esto es solo una historia, un cuento para asustarse antes de dormir. Debes sentirte seguro, tal vez sosteniendo una taza de café caliente, el mundo a tu alrededor estable y predecible. Pero te pregunto, ¿alguna vez has sentido un escalofrío sin motivo en el supermercado? ¿Has oído un susurro donde no debería haber sonido? ¿Has tenido un pensamiento oscuro y repentino que no parecía tuyo? ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo estás tan seguro de que no te tragaste tu moneda hoy en el almuerzo? La lucha se convirtió en lo único que definía mi existencia. Era un espectador dentro de mi propia carne. Mis manos, otrora ágiles con una calculadora, ahora temblaban constantemente, no por nerviosismo, sino por una energía reprimida y maligna que pulsaba dentro de mí.
A la entidad le gustaban la sombra y los números. Pasaba horas encerrado en la oficina después de la jornada laboral, obligado a realinear todos los archivos en un orden numérico específico que solo tenía sentido para la cosa dentro de mí. Si me resistía, el dolor de cabeza era tan intenso que veía manchas de sangre bailando en mi visión. Las luces brillantes de la oficina me hacían arder, literalmente, mi piel se enrojecía e irritaba, así que vagaba por mi casa en la oscuridad, un zombi con un parásito al mando. La peor parte era el hambre. No un hambre de comida, sino un hambre de algo que no me atrevía a nombrar. Los olores comenzaron a afectarme de manera visceral. El olor a hierro, a sangre cruda, hacía que se me hiciera la boca agua y un deseo primitivo y furioso se apoderaba de mí. Empecé a evitar la carnicería cerca del mercado, pero un día, distraído, pasé por delante. El olor me golpeó como un ladrillo. Mis piernas dejaron de funcionar. Me quedé paralizado en la acera, con la baba corriendo por mi barbilla, los ojos fijos en la carne roja expuesta en el mostrador. Mi mente era un torbellino de números, de aquella secuencia de mis sueños, y del olor, aquel olor maravilloso y repugnante. Solo logré salir de allí cuando un cliente me chocó, y el shock rompió el hechizo por un segundo. Corrí a casa, avergonzado y aterrorizado. La entidad estaba creciendo, alimentándose de mi cordura, de mi resistencia. Empezó a jugar conmigo. Los reflejos en ventanas y espejos ya no mostraban solo mi rostro pálido y ojeroso. Mostraban, por una fracción de segundo, otra cosa. Una sonrisa amplia y llena de dientes afilados donde los míos deberían estar. Ojos completamente negros, sin blanco, sin alma. Evitaba las superficies reflectantes como si fueran la peste. Mi casa, antaño un refugio modesto, se convirtió en un laberinto de posibilidades aterradoras. Susurros venían del desagüe de la ducha, ruidos de arrastre debajo de la cama en la hora más oscura de la noche. No dormía. Dormitaba en arranques de agotamiento, solo para ser despertado por la sensación de que algo estaba sentado sobre mi pecho, observando, esperando. La moneda. La había guardado en una caja de metal, enterrada en el fondo de un cajón. Pero me llamaba. Una pulsación baja y constante, un imán para mi conciencia. Sabía dónde estaba todo el tiempo, como si fuera una parte amputada de mi cuerpo que aún sentía picor. El deseo de tocarla, de sostenerla en la palma de mi mano, era un anhelo enfermizo que la entidad plantaba en mí. Era su ancla física en este mundo, y parte de mí, la parte que estaba siendo asimilada, quería estar cerca de esa fuente de poder oscuro. La gota que colmó el vaso fue en Sevilla, durante un viaje de negocios que no podía cancelar. En el hotel barato, la habitación tenía un espejo enorme frente a la cama. Estaba exhausto, al borde del colapso. La entidad estaba particularmente agitada esa noche, quizás por el cambio de entorno. El dolor en mi estómago era un cuchillo de hielo. Me acurruqué en la cama, rogando que viniera el sueño, pero todo lo que vino fue la voz. Por primera vez, no fue un susurro o un impulso. Fue una palabra clara, resonando dentro de mi cráneo como una campana fúnebre. Libertad. Mis propios miembros se movieron solos. Me levanté de la cama, un títere con hilos invisibles. Caminé hasta el tocador y cogí el bolígrafo del bloc de notas del hotel. Mi mano, temblando violentamente pero con una fuerza sobrehumana, comenzó a arrancar papel del bloc. No eran palabras lo que escribía. Eran aquellos símbolos, los mismos de la moneda, círculos dentro de círculos, espirales que dolían a la vista, inscripciones que no pertenecían a ningún lenguaje humano. Yo era solo el instrumento, el vehículo. La entidad se estaba manifestando, usando mi mano, mi fuerza, para expresarse. El pavor me dominó por completo. Ya no tenía control alguno. Era un pasajero, presenciando cómo el piloto monstruo dirigía el barco hacia las rocas. No sé cuánto tiempo pasé en esa habitación, dibujando aquellos símbolos blasfemos en todo el papel que encontraba, en las paredes,
en la sábana. Desperté en el suelo, con la luz de la mañana entrando furtivamente por la ventana. Mi cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado. A mi alrededor, la habitación estaba cubierta por mis dibujos frenéticos. El bolígrafo aún estaba en mi mano, la tinta azul manchaba mis dedos. La vergüenza y el horror fueron tan profundos que vomité allí mismo. Salí del hotel como un fugitivo, dejando atrás ese monumento a mi locura. Ahora, estoy de vuelta en mi casa en Madrid. Escribo esto no como una súplica de ayuda, porque sé que no hay ayuda posible. Lo escribo como una advertencia, y quizás como una forma de mantener lo que aún queda de Héctor vivo unos minutos más. La moneda ya no está en la caja. Está en el bolsillo de mi abrigo. Yo la puse allí. Necesito sentirla cerca. Su pulsación es un mantra reconfortante ahora, un latido del corazón que no es mío, pero que se ha vuelto familiar. La línea entre lo que yo quiero y lo que ella quiere se está disolviendo como humo. Pronto no habrá más Héctor. Solo quedará la cosa, la entidad, y saldrá de esta casa. Necesitará alimentarse, necesitará una nueva casa, un nuevo huésped. Buscará a alguien distraído, alguien con hambre, alguien como yo era. Y lo encontrará. Siempre encuentra. Ten cuidado con lo que comes. Ten cuidado con el sabor metálico donde no debería haber ninguno. Siempre tiene hambre, y el mundo está lleno de gente distraída. La primera vez que vi una de las figuras fue la mañana después de la luna llena de agosto, un mes después de mudarnos a la granja en las afueras de la Sierra de Gredos. Yo solo tenía 9 años, y lo que vi ese día nunca me abandonó, así como la tierra negra de ese lugar nunca abandonó la suciedad bajo mis uñas. Mi padre, Arturo, heredó la propiedad de un tío lejano, un hombre solitario del que la familia apenas hablaba, y nosotros, ingenuos, vimos la oportunidad como una bendición, un escape del bullicio de Madrid. Mi madre, Elena, abrazó la idea con un optimismo que ahora suena como una melodía de otro mundo, un mundo donde esas cosas no suceden. La propiedad era grande, aislada, rodeada por un mar interminable de maizales que susurraban secretos con el viento. La casa, una estructura de madera envejecida, olía a humedad y soledad. Pero fue en la primera mañana después de aquella luna llena inicial que el verdadero carácter del lugar se reveló. Me desperté con el silencio, un silencio pesado y antinatural que sofocaba incluso el canto de los pájaros. Bajé las escaleras y encontré a mi padre de pie, rígido, en la ventana de la sala, sus manos temblorosas apoyadas en el alféizar. Mi madre estaba detrás de él, con una mano tapándole la boca, los ojos desencajados por un terror que yo no entendía. Afuera, esparcidas por la tierra recién arada en el borde del maizal, estaban ellas. 5 o 6 formas grotescas, hechas de ramas retorcidas como huesos, espinas secas y una costra de tierra negra que parecía injertada en su estructura. No eran plantas, no eran animales. Se asemejaban a humanoides contorsionados, como si alguien hubiera intentado esculpir una persona usando solo los desechos de un bosque moribundo. Y cada una de ellas estaba orientada hacia nuestra casa. Los espacios vacíos donde deberían haber estado los ojos eran solo oscuridad, pero sentía el peso de su mirada, una atención fija y hambrienta que hacía que el aire dentro de la habitación se volviera helado. Mi padre, un hombre práctico que lo arreglaba todo con sus propias manos, no hizo nada. No cogió la escopeta, no gritó, no salió a destruir aquellas abominaciones. Solo susurró, en un tono más para sí mismo que para nosotros, la cosecha. Dijo que el viejo tío hablaba de eso en una carta que había desestimado como los desvaríos de un hombre solitario. La cosecha de huesos. Algo, emergiendo del maizal bajo la luna llena, plantaba huesos antiguos en el suelo. Y a la mañana siguiente, esas cosas brotaban. Se quedarían allí, observando, hasta que la luna menguara, momento en el que se desmoronarían en un montón de palos y tierra. Pero si una de ellas, dijo mi padre con una voz áspera que no le era familiar, llegaba a la puerta principal,
la cosecha estaría completa. No explicó qué significaba eso. El terror en sus ojos era explicación suficiente. A partir de ese día, nuestras vidas se rigieron por las fases de la luna. El mes se dividía entre el alivio agonizante de la luna menguante y creciente y el terror absoluto de la llena. Mis padres envejecieron 10 años en ese primer año. La granja, que debía ser nuestro sustento, se marchitó. El maizal era el templo de esa cosa, y mi padre ya no tenía el valor para adentrarse en el más allá de lo estrictamente necesario. La valla que separaba el patio del cultivo se reforzó con alambre de púas y madera, una barrera frágil que nos daba una ilusión de seguridad. Cada luna llena era un ritual de horror. Cerrábamos con llave todas las puertas y ventanas, apagábamos todas las luces y nos reuníamos en el pasillo central de la casa, la habitación más alejada de las ventanas. Escuchábamos, en la quietud absoluta de la noche, el sonido de algo moviéndose en el maizal. No era el viento. Era un arrastre pesado, lento, metódico, como si algo inmensamente pesado y antiguo se estuviera arrastrando por la tierra, realizando su trabajo macabro. El aire se volvía espeso con el olor a tierra húmeda y huesos centenarios. Nadie dormía. Nadie respiraba bien. Y a la mañana siguiente, siempre había una más. O una estaba varios centímetros más cerca que en la luna llena anterior. Crecí bajo este asedio constante. Mi hermana pequeña, Lucía, que era solo un bebé durante nuestra primera luna llena, nunca conoció otra realidad. Sus dibujos infantiles no tenían soles ni flores. Tenían figuras oscuras de palitos y círculos que representaban la luna llena. Su inocencia fue podada por esa maldición, así como la esperanza de mis padres fue slowly reemplazada por una resignación silenciosa y aterradora. Y entonces vino la peor parte. Poco a poco, comenzamos a reconocer rasgos en las figuras. Una de ellas, más baja, recordaba la estatura y la postura de mi difunto abuelo. Otra tenía una protuberancia en su rama principal que se parecía grotescamente a la forma en que mi tío, el dueño anterior, cargaba el hombro. Era como si la tierra y las espinas estuvieran tratando de imitar, de manera cruda y horrible, a aquellos que habían vivido en esta tierra antes, o tal vez a aquellos que estaban destinados a unirse a la cosecha. Ahora mismo, usted podría estar escuchando esto, cómodo donde está, y pensando que es solo una historia. Que hay una explicación lógica, tal vez un vecino cruel, una locura colectiva inducida por el aislamiento. He deseado tan desesperadamente creer eso. Pero lo desafío a que se siente en la oscuridad, en silencio total, y escuche. Escuche su propia casa. Escuche el viento afuera. Y si el viento se detiene, y es reemplazado por un sonido bajo, de tierra siendo removida, de algo pesado arrastrándose hacia su ventana, entenderá. El miedo que siento no es un monstruo bajo la cama. Es la certeza de que el universo es indiferente y que hay lugares donde las reglas son diferentes, donde la tierra tiene hambre y tiene dientes hechos de hueso y espinas. Anoche fue la peor de todas. La luna llena era particularmente brillante, iluminando el patio con una luz plateada fantasmal. El sonido en el maizal no fue de arrastre, fue de pasos, pesados, deliberados. Y esta vez no se detuvo en el borde del campo. Oímos como la valla de alambre de púas se tensaba hasta su límite y se rompía con un chasquido seco que resonó como un disparo en la noche silenciosa. Mi padre lloró. Fue el sonido más horrible que he escuchado. Esta mañana, al amanecer, miramos desde la ventana del ático. Todas las figuras estaban allí, un ejército silencioso de ramitas y tierra. Pero no estaban paradas en el borde del campo. Estaban alineadas en nuestro patio, a pocos metros de la casa. Y una de ellas, la que se parecía a mi abuelo, tenía un brazo extendido hacia adelante, como si hubiera dado el último paso posible antes de que la luz del día la congelara en su lugar. Está más cerca de lo que cualquier otra ha estado antes. El viento ha cambiado, y puedo olerlas incluso dentro de la casa, un olor a tumba abierta y a algo agridulce pudriéndose. La noche vuelve a caer.
La luna ya es visible en el cielo, una mancha pálida y enfermiza contra el azul que se oscurece. Mi padre está en la sala, sosteniendo su escopeta con manos que no dejan de temblar, pero sabemos que las balas no funcionan contra la tierra y la memoria. Mi madre está abrazando a Lucía, tarareando una vieja canción de cuna, un intento fútil de amortiguar el sonido que sin duda vendrá. Y yo, estoy aquí, escribiendo esto. No hay nadie a quien pedir ayuda. Nadie vendría hasta aquí, incluso si creyeran. Y quizás eso es lo más aterrador, saber que cuando la noche caiga, esos pasos comenzarán de nuevo. Y esta vez, la valla ya está rota. Y esa figura, la que se parece al abuelo, tiene su brazo extendido hacia nuestra puerta. No sé qué pasa cuando la cosecha se completa. Solo sé que el silencio que seguirá a los pasos será infinitamente peor que cualquier sonido. Es un silencio que ya consume esta casa, que ya vive dentro de nosotros. Es el silencio de la tierra después de que ha sido alimentada. El viejo granero de la finca de mi abuelo no estaba embrujado por fantasmas, sino por el tiempo. Y eso era infinitamente peor. Todo comenzó con los perros, o mejor dicho, con su negativa absoluta a acercarse a ese montón de madera podrida y tejas rotas. No gruñían, no ladraban, solo se encogían y huían con el rabo entre las piernas, una reacción de puro terror instintivo que debería haber sido nuestra primera advertencia. Me llamo Tomás, y pasé mis veranos en aquella finca en Andalucía, un lugar que olía a tierra húmeda y a pasado. Mi abuelo, Alberto, un hombre tan seco y arrugado como un higo viejo, siempre nos advertía, a mis primos y a mí, que nos mantuviéramos alejados del viejo granero. No por las herramientas oxidadas o la madera inestable, sino porque, según él, el lugar tenía una enfermedad en el tiempo. La verdadera naturaleza de esa enfermedad me fue revelada una tarde calurosa de julio, cuando tenía 12 años. Un balón de fútbol desinflado, mi única compañía en aquellos días, rodó hacia el granero y se detuvo justo al borde de su sombra. La orden del abuelo Alberto era absoluta, pero la perspectiva de estar sin el balón todo el verano fue un riesgo mayor que la desobediencia. Caminé hasta allí, con la piel erizada por una aprensión que no entendía. El aire alrededor del granero estaba extrañamente quieto, pesado, como si estuviera atrapado en un vidrio grueso. El sonido de los gansos en el estanque distante y el zumbido de las cigarras simplemente desaparecieron cuando di el último paso para recoger el balón. Al enderezarme, miré dentro del granero a través de una rendija entre las tablas. No estaba oscuro allí dentro. En cambio, estaba bañado por una luz dorada y polvorienta de final de la tarde, pero una tarde de hace décadas. Un hombre que no era mi abuelo, vestido con ropas anticuadas, estaba de espaldas a mí, tarareando una melodía baja y desafinada. Estaba afilando una guadaña en una piedra de amolar. El sonido, un chirrido metálico y rítmico, era lo único que yo oía, un sonido tan nítido y cercano que parecía estar dentro de mi propia cabeza. Entonces, una mujer joven, con vestido de flores, entró en mi limitado campo de visión, su rostro pálido con una expresión de mudo terror. Dijo algo, sus palabras fueron susurros apagados, como una radio mal sintonizada. El hombre se volvió. No vi sus rasgos, solo la guadaña alzándose en un arco plateado. Y entonces el grito. No fue un grito fuerte, fue un sonido ahogado, ronco, cortado de manera tan abrupta que mi cerebro se negó a procesarlo. Y entonces, todo se repitió. Exactamente igual. El hombre tarareando, la guadaña chirriando en la piedra, la mujer entrando, el susurro, el arco plateado, el grito cercenado. Era un bucle, un registro atascado en los últimos 60 segundos de la vida de aquella mujer. No grité, no corrí. Me quedé paralizado, con la sangre convertida en hielo, mis pulmones negándose a funcionar. La escena se repitió 3 veces más, cada bucle más aterrador que el anterior, una eternidad de ese momento horrible atrapada en un fragmento de tiempo. Cuando finalmente logré soltarme, caí hacia atrás,
mis dedos convulsivos agarrando el balón desinflado. Me arrastré lejos de allí, y el sonido del mundo, los gansos, las cigarras, regresaron de repente, estridentes y vulgares en su normalidad. Nunca le conté a nadie lo que vi. ¿Quién le creería a un niño? Pasaron los años, crecí, me convertí en un adulto escéptico, pero nunca pude borrar el recuerdo de esa escena de mi mente. Se convirtió en una cicatriz mental, un recuerdo que visitaba mis pesadillas con una cruel fidelidad. La finca fue heredada por mi madre, Isabel, y después de la muerte del abuelo Alberto, ella decidió venderla. Me correspondió a mí, el hijo mayor, hacer la limpieza final. Y eso significó enfrentarme al granero una última vez. Ahora, usted que me escucha, cómodo en su silla, con el mundo sólido y predecible a su alrededor, puede pensar que esto es solo una historia. Puede pensar que la memoria de un niño es algo frágil, propensa a exageraciones. Pero lo desafío a que cierre los ojos por un segundo e imagine. Imagine un lugar donde las reglas más básicas de su universo, la secuencia ordenada de causa y efecto, simplemente no se aplican. Un lugar donde el pasado no está muerto, sino atrapado, agonizando en un momento de horror infinito. ¿Cómo puede estar seguro de que un lugar así no existe, escondido a plena vista, esperando solo que alguien dé el paso equivocado? Al acercarme al granero en esa mañana nublada, adulto y supuestamente racional, la misma sensación de opresión me envolvió. El aire estaba pesado y silencioso. Esta vez, la puerta estaba ligeramente entreabierta, no como una invitación, sino porque ese lugar sintió mi intención, mi necesidad de cerrar este capítulo. Necesitaba entrar, necesitaba demostrarme a mí mismo que era solo un granero viejo, que el recuerdo de un niño asustado había creado aquella fantasía terrible. Empujé la pesada puerta, que se movió con un sonido apagado, como si el aire mismo se resistiera. El interior no olía a moho o animales muertos, sino algo indefinible, metálico y seco, como el olor de un rayo a punto de caer. La luz que entraba por las rendijas no iluminaba bien, creando charcos de oscuridad densa que parecían sólidos. Di un paso adentro, y fue como sumergirme en un lago helado. La presión cambió, mis oídos se taponaron. El granero no era grande, pero en ese momento pareció extenderse para siempre en todas direcciones, las paredes retrocediendo hacia una penumbra infinita. Y entonces la vi, a la mujer del vestido de flores. No era una aparición translúcida, era sólida, real, de pie a unos metros de mí, de espaldas. El hombre no estaba en ningún lugar que yo pudiera ver. Ella se volvió lentamente. Sus ojos eran vacíos de puro terror, y extendió una mano hacia mí, no en busca de ayuda, sino como una advertencia. Sus labios se movieron, y por primera vez, escuché la palabra, clara y aterrorizada: huye. Pero era demasiado tarde. Sentí una debilidad repentina en las piernas, un dolor profundo en todos mis huesos. Miré mis manos que sostenían la linterna. La piel sobre mis nudillos parecía más delgada, más translúcida, las venas más oscuras y prominentes. Las uñas estaban amarillentas y quebradizas. Un dolor agudo pulsó en mi rodilla, una artritis que nunca había tenido. El tiempo dentro del granero no me estaba mostrando el pasado, me estaba acelerando hacia mi futuro. Cada segundo dentro de esa prisión temporal era un día, una semana, un mes de envejecimiento. La juventud estaba siendo drenada de mí, mi fuerza vital evaporándose como agua bajo un sol implacable. La mujer del bucle todavía estaba allí, su momento de horror repitiéndose silenciosamente en un rincón, pero ahora yo tenía mi propia tragedia temporal que enfrentar. Intenté correr hacia la puerta, pero mis movimientos eran lentos, pesados, los de un hombre mucho mayor. Mis pulmones respiraban con dificultad, mi visión se nubló. Caí de rodillas en la paja seca, que ahora olía a polvo de huesos. La puerta parecía tan distante, un rectángulo de luz mundana que se hacía más pequeño con cada latido de mi corazón cansado. No estaba atrapado en el pasado, me estaban borrando rápidamente hacia el futuro,
convirtiéndome en un fantasma de mí mismo antes incluso de estar muerto. Y lo peor de todo era saber que aquella mujer, en su eternidad de agonía, había intentado advertirme. Ella, que vivía el peor momento de su vida repetidamente, tuvo más compasión por mí que el universo mismo. El granero no está embrujado, es una herida, y yo, como un tonto, me había sumergido directamente en ella. Ahora, el tiempo es mi única celda, y cada respiración es la de un hombre más cerca de su tumba.